Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches, compañeros. Buenas noches. Martín Espinosa. Pascal y a todos, muy buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues bien, el gobierno federal ordenó una investigación exhaustiva sobre un supuesto espionaje de agencias estadounidenses contra políticos mexicanos. Este nuevo capítulo de espionaje, ¿qué efectos tendrá en la relación bilateral? Estaremos a las puertas de una crisis diplomática. ¿Cómo debe abordarse el tema y qué debemos esperar? Pepe, buen día. Bueno, no sé la sensación que traigan ustedes después de las últimas revelaciones de esta semana que dio a conocer Der Spiegel sobre el espionaje al correo del presidente Calderón, pero el mundo parece como estar viviendo o leyendo una misma novela de John le Carré de la Guerra Fría, en la que pues hay con región 4, ¿no? Chafa. Región 4, puede ser. El caso es que sí da la impresión que esta novela, que quizás se remonta a los atentados terroristas de 2001, digamos, en esta clase de operaciones que fueron desatadas por Estados Unidos o presuntamente desatadas por Estados Unidos. Y me parece que Estados Unidos pareciera que entendió que la ley Patriot que generó en 2001 después de los atentados le daba el derecho a poder espiar mucho más allá de sus fronteras. Que era una ley mundial, ¿no? Exactamente, que no solamente se aplicaba dentro del territorio estadounidense, sino que podía peinar las conversaciones de 53 jefes de Estado. La verdad es que, en efecto, nadie se sorprende de que estas cosas existan. Son más viejas que casi que las guerras. Y creo que no debería de quedarse solamente en la indignación que obviamente genera, sino hacer un primer cuestionamiento, es esta aplicación extraterritorial de la ley Patriot norteamericana. Lo que sí sorprende es lo extraviada que puede estar los servicios de inteligencia norteamericanos cuando lo que hacen es ponerse a espiar no solamente a sus potenciales enemigos, pienso en aquellos de la Guerra Fría o con los que tienen confrontaciones actuales, sino ponerse a espiar a sus propios aliados. ¿Cuál es el objetivo de crear o afectar la intervención de Alemania? Pueden tener algún tipo de amenaza terrorista dentro de sus propias fronteras, hacia ellos, no solamente hacia Estados Unidos, pero en el caso de México y Brasil, ¿qué amenaza terrorista les supone? Me parece que están un poco fuera de foco. Y eso nos lleva pues, a preguntarnos, ¿por qué Estados Unidos toma el riesgo de afectar la confianza con países con los que trabaja? Me imagino que Putin, que es el que ha estado administrando la información, debe estar aplaudiendo. Y en el caso de Estados Unidos, me imagino que por lo menos estarán tratando de hacer una reflexión interna para ver dónde están extraviando sus servicios de inteligencia y por qué estos están desligándose de las definiciones políticas de sus propios gobiernos. José Luis, esta es una industria, la de los servicios de inteligencia estadounidenses, de 75 mil millones de dólares al año. ¿No tendrá que ver también con eso? Así como la industria bélica exige que haya conflictos porque hay quien fabrica armamento, pues la industria que fabrica o vende servicios de seguridad, pues también deberá exigir, como dice Pepe, pues espiar a todo el que se deje, ¿no? ¿Forma parte de la discusión o no? Yo creo que el tamaño de la industria, como le llamas, de espionaje norteamericano, obedece al tamaño de los intereses y preocupaciones que tiene la principal potencia del mundo, que son nuestros vecinos. Yo no coincido con Pepe en el sentido de decir, es que ¿por qué nos tienen que espiar a nosotros a Brasil? Los norteamericanos por protocolo espían a todos los países. ¿Por qué? Porque lo necesitan hacer. Y más siendo un país geoestratégicamente tan delicado para ellos como es
una frontera de 3.000 kilómetros cuadrados, con un liderazgo bien bueno que malo hacia la región del resto del continente. Me parece que es una cuestión de obviedad que lo hagan. Ahora, ¿qué es lo novedoso que hoy surge? Primera, yo diría esta ingenuidad de decir, nos están espiando. Bueno, pues a ver, que cuando no hemos sabido que lo hacen, sistemáticamente lo han hecho. La historia de México ha estado siempre acompañada de un personaje que está cercano a la embajada, cercano al poder en turno y que se le considera como alguien, se le supone que está vinculado con la CIA o alguna de estas agencias. Pero llegó a ser el propio presidente de México en épocas de Echeverría. Digo, si hemos de creer estas historias del ITEMPO y demás, pues el propio presidente Echeverría era un hombre muy cercano a la CIA. Ahora déjame decirte una cosa, y ahorita seguramente Ángel va a tocar este tema. El tema en México es que siempre hemos vivido envueltos de una bandera de la soberanía que sirve un poco para vacunarnos de estas cuestiones, es decir, la soberanía mexicana, ¿qué pasa y cuál creo que es el antes y el después en la historia esta, además de los escándalos de las filtraciones? Pues que evidentemente hay una irresponsabilidad en el sexenio pasado en el cual el propio presidente de la República consentía muchas de estas operaciones en el territorio nacional. No, seguramente siempre han existido y han existido, pero había una especie de hipocresía en el manejo de estos temas, es decir, sabemos que lo hacen, pero hacemos como que no nos damos cuenta. Creo que el sexenio pasado fue develado la forma como se les permitía operar a los agentes en México, que se les permitió tener armas, que se les permitió una serie de cosas, se les permitió que nos regalaran juguetes para interceptar comunicaciones, con la ingenuidad pensando que del otro lado ellos no estaban con el auricular escuchando lo que aquí pescamos. Es decir, ¿quién te regala aparatos de $10 millones a cambio de nada, ¿no? Paco Sea, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, yo lo veo como un acto de hipocresía impresionante todo lo que está sucediendo, ¿no? Hay que remontarnos un poquito a la historia. ¿Hipocresía de quién? De los que han estado en el poder, ¿no? De todos los involucrados aquí en el asunto, ¿no? Finalmente, si nos vamos un poquito de historia, hace 190 años más o menos tenemos relaciones diplomáticas. El primer enviado que vino en México es Joel R. Poinsett, que vino precisamente para recabar datos de México para poderlos mandar hacia la Unión Americana. Hay que recordar como Wilson, por ejemplo, en la época de Venustiano Carranza, determinó también la detención de Huerta cuando iba a entrar a territorio nacional. Hay que recordar las historias en las cuales Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz también contrataron en su momento agentes de inteligencia norteamericanos para beneficiarse de alguna forma de la información que ellos tenían. Y yo creo que como en ningún otro sexenio sabemos y entendimos que una gran parte de la inteligencia que hacía el gobierno norteamericano en territorio nacional lo utilizaban para la detención de narcotraficantes. Y ahora el señor que es espiado pone unos twitters que, por cierto, si alguien quiere hacer un bien al expresidente Calderón, que le agarre el celular y lo aviente por el departamento, de la ventana del departamento que habita en Boston. Si la señora Sota todavía tiene un poquito de ascendencia sobre él, que le quite el celular, o Margarita Zavala, que es una mujer inteligente, porque esos tweets que puso son indignos y además yo creo que le van a traer un problema grave, ¿no? Con yo supongo que al día de hoy ex amigo José Antonio Meade, canciller, porque le pone, ya le he pedido al canciller que transmita mi protesta. Pues creo, hasta el día de hoy, reitero, creo que la única persona que le puede pedir cosas al canciller se llama Enrique Peña y punto final, ¿no? Porque es el presidente de la República y es su jefe. Entonces, en un sexenio de verdad en el cual se beneficiaron de una forma muy importante de la inteligencia norteamericana que se hacía en México, ¿no? Que de alguna forma fue tolerado, que, bueno, hay historias, por supuesto, trascendidos, en los cuales la inteligencia norteamericana alertó a los servicios de seguridad mexicanos sobre un posible atentado en contra de Benedicto XVI en la ciudad de León, ¿no? Y todo eso vino de la inteligencia norteamericana, no lo hicimos aquí, y ahora resulta que estamos todos muy molestos. ¿Qué fue lo que pasó? También los norteamericanos son muy hipócritas, porque ahora sí lo van a investigar, pues si lo saben desde siempre. El asunto es que por primera vez en la historia reciente, bueno, hay que investigar. Pues no, se les salió de control porque se fue el señor Snowden y no tienen ni la menor... Es decir, no hay nada que investigar porque es muy claro lo que pasó. No tienen ni la menor idea de
cómo callarlo, esa es la realidad de las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado... Tiene Putin. Pues sí, lo tiene Putin, ¿y cómo lo vas a callar? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la biblioteca Benjamin Franklin, que está aquí en la colonia, en las calles de Londres, ¿no? Juárez. Sí, en la colonia Juárez, es el centro de la CIA, el centro de las operaciones aquí, junto con la embajada norteamericana, etcétera, ¿no? Uno va al edificio de la biblioteca Benjamin Franklin y tienen creo que 4 estantes con 3 libros en la parte de abajo y todo lo demás no entiendes de qué sirve, ¿no? Como intercambio cultural. Tú quieres pedir ahí información al respecto de una universidad norteamericana y te mandan a internet, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante claro. Nos hemos beneficiado de esa información de inteligencia y del trabajo de espionaje que hace el gobierno norteamericano aquí en México y ahora estamos muy molestos. Como decía hace un momento José Luis, el asunto de la soberanía, ¿no? La soberanía esa que es envolvernos en la bandera y que nadie nos toque. Yo no sé también qué es lo que hayan encontrado en estos espionajes, ¿no? En el correo de Calderón, a mí me llama la risa, ¿no? Un poquito, me pongo a pensar, pues, ¿qué le habrán encontrado, no? Ahora, si estás tan molesto, yo no sé, y lo estábamos platicando aquí fuera del aire, yo creo que fuerzas reaccionarias, las de la novia cuando te revisa el celular, ¿no? Pero si a mí me lo revisa la CIA, me puedo morir de la risa de lo que pueden encontrar en el mismo. Pero, ¿qué podrá haber en el teléfono o en el correo de un expresidente de la República, ¿no? No creo que le moleste que estén metiéndose a su correo por un asunto de seguridad nacional, pues es su principal bandera. Algo, Paco, por favor. Maestro. ¿En qué le ha beneficiado a México? Dijiste que le ha beneficiado a México el espionaje. ¿En qué le ha beneficiado? Yo creo que en la mitad de las detenciones de narcotraficantes vinieron del espionaje norteamericano. Yo creo que la mitad de las detenciones de narcotraficantes... a la mitad? Bueno, quizá tiene razón Ángel, ¿no? Claro. La gran mayoría de las detenciones de narcotraficantes importantes vinieron del espionaje norteamericano. O la realizan los estadounidenses en México también. O también. Podría ser también. Podría ser. Sí, las hacen, hay un testimonio. Pero entonces, yo no sé de qué nos asustamos tanto. Usted, maestro, si le espían sus correos y su celular, ¿se asusta? Claro. Pues, hombre. Sobre todo si es su señora. Se van a dar cuenta que estoy en la miseria. A mí por pena también tiene razón, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Y hoy en día, ¿qué fue lo que pasó con los norteamericanos? Se les salió de control, ¿no? Wikileaks, y se les salió de control al señor Snowden y ahora no saben cómo controlarlo, y esa es la realidad. A ver, Humberto, ya que te arrancaste, tienes ganas de decir cosas. Bueno, yo creo que las esposas espían a los esposos a las esposas, los padres a los hijos. Está en la naturaleza humana espiar. El querer enterarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, y digo a nuestro alrededor porque siempre se empieza por espiar a los más cercanos. No es ningún secreto que los órganos de inteligencia mexicanos espían sobre todo a los integrantes del gabinete y a los que ocupan cargos relevantes, porque quien manda tiene que saber qué están haciendo sus colaboradores más cercanos. No se puede dar el lujo de ignorar lo que hace un secretario de Estado, el presidente de la República, de ninguna manera. Eso está pues en la naturaleza humana, que un Estado espía al otro, siempre nos ha espiado Estados Unidos, ha espiado donde puede, pero como decía mi abuela, el asunto está en que vergüenza no es robar, sino que lo agarren a uno. Y una condición básica del espionaje pues es que nadie se entere de que se está espiando, o que por lo menos no lo puedan probar. Y lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos años es que ha habido tantas filtraciones, yo creo que muchas de ellas efectivamente premeditadas, para algunas, no todas, medirle el agua a los camotes, como se decían los antiguos griegos. Así es. Para ver qué reacción Fidel Herrera, ¿no? qué reacción se suscita, en fin. Pero esto creo que se le salió de control. No es cualquier cosa causar el enojo de la señora Merkel o de Dilma Rousseff o del presidente de Francia por el espionaje. Lo que me sorprende es que ante el descubrimiento del espionaje, ante las pruebas de que hay espionaje, para ser más preciso, el Estado mexicano no reaccione con más energía. Afortunadamente ayer, no ayer sino hace 3 días, el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, hizo un pronunciamiento muy enérgico al respecto, diciendo que eso se tenía que investigar y bueno, el Estado mexicano tiene que poner las cosas en su lugar, no puede permitir que impunemente entre el vecino aquí a ver cómo están nuestros closets. Me parece que es algo que exige el mínimo respeto recíproco. Ojalá que esta posición firme, interesante, porque no tiene precedentes hasta donde yo recuerdo, del secretario de la Defensa, tenga su efecto en el gobierno federal y que no me vayan a regañar al general por
por mostrar dignidad en un asunto en el que hay que Pero mostrarlo. que lo declare quien tiene que iniciar la investigación, el general, a todo esto, ¿qué, no? O sea, qué bueno que lo hizo y hay que aplaudirle, pero ¿y él qué? Sobre todo con una eficientísima división de espionaje De que inteligencia tiene la militar, Secretaría de la Defensa. Cosas aquí de todo lo que han dicho, excepto Martín. Ya platicamos él y yo antes, fuera del aire, y hay una cosa que tomo que es idea, es frase de Martín. Dice, el espionaje es inherente al poder. Miren, antes yo he llamado a Pepe ingenuo, debo ampliar ahora ese adjetivo. Todos los demás. Te voy a decir, lo digo ingenuo en el buen sentido de la palabra, no es peyorativo ni nada. Yo creo que convendría que todos los analistas políticos en este país tuvieran su dosis de realpolitik. Yo no sé si ponerlos 15 días como directores adjuntos del CISEN o ponerlos para que realmente vieran, como diría ahora sí el clásico doctor Cedillo, la neta del planeta. Y entonces ya nos pondríamos de acuerdo en decir las cosas objetivamente. Hay varias cosas aquí que deben decirse antes de los detalles de México. En Estados Unidos, en la estructura pública, hay un subgrupo que se llama los insiders, que son esos traidores, porque esa es, ahorita voy a explicar por qué son traidores, porque cuando llegan a esas posiciones, ellos hacen un juramento y firman que mantendrán en la confidencialidad, etcétera, etcétera. Lo primero que hacen ellos cuando dan a conocer estas cosas es traicionar algo a lo que se comprometieron. De entrada, algo está mal en esta persona. No es nuevo esto, recordábamos antes de entrar al aire los famosos papeles del Pentágono que el New York Times dio a conocer en los años 70, si no me equivoco. Es decir, esto como que les entra un complejo de culpa o quieren llamar la atención, eso que los psicoanalistas se encarguen de determinar las razones de esto. Llegar a México y escuchar al doctor, porque es doctor César Camacho, decir que la respuesta del embajador fue cínica, dice uno, a ver, compañero, o sea, si lo hubiera dicho quizá el del PT o no, también son muy cínicos, no sé, alguien de otro, pero que el dirigente del PRI hable de una respuesta cínica cuando han hecho trochil y medio en este país y antes de la Federal Seguridad y todo, realmente, y que no se le olvide al doctor César Camacho, que fue en el Estado de México donde se descubrió un aparatazo de bueno, incluso el licenciado Manuel Fabio Beltrones puso una denuncia porque era uno de los espiados, y que venga él ahora a rasgarse las vestiduras, eso sí me parece una muestra ofensiva y burda de cinismo. Ángel, si te parece, continuamos con mucho gusto con tu intervención. Después de una pausa, regresamos, no se vaya, va a estar bueno. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos hablando sobre el espionaje y Ángel Verdugo antes de la pausa estaba diciendo que a él pues no le parece el papel que han jugado los insiders o whistleblowers, como también se les llama, porque pues traicionan la confianza de las personas para las que si de algo se le puede acusar hoy al aparato de escucha o de espionaje norteamericano es haber seleccionado mal a estos personajes. Todo lo demás dentro de las reglas de la realpolitik es aceptable. Ahora bien. Ahora, ¿cómo nos enteraríamos, Ángel, de lo que sucede en el interior de esos aparatos? Es que no tenemos por qué enterarnos. Es decir, ahí está una de las grandes preguntas, producto de la ingenuidad de quienes no están en el centro del poder. O sea, tú también eres ingenuo. ¿Cómo nos vamos a enterar? No, es que hay ya lo dijo hace rato, en la política real hay cosas que no tienen todos por qué enterarse. Eso es uno de los elementos fundamentales de la gobernación. Eso es falso de que todos tienen que saber todo. Es como los papás cuando le dicen al niño, tú no tienes por qué saber cosas de mayores. Efectivamente. ¿No? En la política será lo mismo. Es lo mismo. Claro. Entonces, pero vayamos al caso de México y un poco de Europa.
Yo mencionaba antes de entrar al aire también que son unos hipócritas los europeos. Si hay una región del mundo que se ha beneficiado desde hace decenios del aparato de espionaje norteamericano, han sido los europeos. Pero por otra parte, cuando en Estados Unidos apenas estaban las 13 colonias y andaban navajos, sioux, apaches, todo el territorio, los europeos ya tenían siglos practicando el espionaje. ¿Y por qué? El espionaje, quien realmente lo formula ya de manera sistemática, es la Iglesia Católica. Vaticano, ¿no? La Iglesia Católica, el Vaticano, es el centro por excelencia de espionaje. De tal manera que venimos ahora a sorprendernos. Yo creo que la señora Merkel se le olvida qué hicieron los alemanes y qué hacen los alemanes hoy. Los franceses, el licenciado Fouché nos podría dar algunas clases de qué es realmente espiar. Entonces, yo creo que deberíamos ser, al menos nosotros que decimos que le entendemos a esto de los intríngulis de la política, deberíamos ser más objetivos y tenerle más respeto al ejercicio real del poder. A ver, Pepe Buendía ha pedido derecho de réplica, pero Martín no ha hablado. Así que vamos con Martín, después con Pepe. Gracias. Que replique, no hay problema. Ángel decía al principio de su intervención de la cuestión del espionaje como algo inherente al poder. Y es lógico, o sea, si yo veo cómo reacciona Alemania, cómo reacciona Francia, cómo reacciona Brasil o cómo reacciona México frente a evidencias de que fueron espiados sus políticos, sus funcionarios, sus presidentes, etcétera, a mí lo que me deja es ¿qué papel está jugando cada país en el entorno mundial dentro de la política internacional? Y esa va a ser la forma en que va a reaccionar frente a hechos evidentes que no van a concluir con esta evidencia que dio a conocer un espía traidor, sino que van a continuar y se seguirán sofisticando. Hace unas horas nos decían que en Europa ya se empiezan a vender teléfonos celulares totalmente encriptados, especiales para gobernantes, que las casas fabricantes de los celulares van a ganar millones de euros vendiendo estos aparatos entre toda su cúpula. Siempre que confíes en las casas. No, claro. Y además ese es otro negocio el que alrededor del espionaje. Es el que va a ganar por más. supuesto. Entonces, allá hay una industria que se está moviendo como se mueve la industria bélica alrededor de los conflictos bélicos mundiales. Bueno, segundo punto. La reacción de México, decía Humberto Musacchio, es de vergüenza, da pena, claro. Pero ¿qué podemos esperar de un país que incluso internamente tiene un sistema de espionaje que fue desmantelado en los últimos 12 años y que no es un sistema de espionaje serio, no es un sistema de espionaje confiable? O sea, nosotros tenemos nuestros propios espías, pero como de cuarta. Región 4. Que ve tú a saber qué se hace con toda esa información y se le vende al mejor postor. De eso no me queda la menor duda. Entonces, el espionaje es algo inherente al ser humano, es algo que va a prevalecer siempre, con filtraciones o sin filtraciones. Mucha gente no tiene ni por qué enterarse de qué datos surgieron del espionaje y cómo utilizaron los gobiernos esa información que lograron captar a través de cualquier vía de que el espía les pasó la información. Por lo tanto, lo único que esto denota son estrategias políticas. Por supuesto que para mí la señora Merkel se debe estar carcajeando de que le espiaron, pero públicamente y políticamente tiene que reaccionar de una manera que los alemanes digan: ah, eso es lo que nosotros queremos que haga nuestra líder o nuestra lideresa en este caso, ¿no? O en el caso de México, qué triste respuesta, qué reacción tan endeble. Ha ido subiendo, ¿no? Sí, pero es de risa. O sea, ya le instruimos al secretario de Relaciones Exteriores para que se reúna con el embajador y le pida, o sea, de veras, demasiado a destiempo, ¿no? Después de que revelación y la reacción del Estado mexicano fue vergonzosa. Vergonzosa. Pero es que eso te habla de cómo estamos en el concierto internacional dentro de todo el juego del ajedrez político a nivel mundial. No es lo mismo el peso de los alemanes dentro del concierto internacional, pues,
que el peso que puede tener México, además como vecino de un país que está como la novia celosa, a ver qué está haciendo el socio, a ver si no está coqueteando con o no está coqueteando con esta, ¿no? Porque hoy se dan de los dos lados. Inmediatamente hay que mandar fragatas y tanques a la frontera. En la base de lanzamiento de los intercontinentales de Cuemanco ya están listas las baterías. Tú querías, de hecho. No, ya estamos. Bueno, al calor del comentario amplio de Ángel, yo me gustaría retomar, decirte que en efecto yo también te he dicho que tienes posiciones cínicas y en este caso las podría extender la a otros de los comentarios que se han hecho tiene una en la mesa. Uno nos dice ingenuos y el otro cínicos. Y además te diría, no es incluso el mismo comentario que dentro del propio Estados Unidos han tenido respecto a la Washington de su Post gobierno. dijo que era una Washington Post dijo, eso de salir y decir que todo el mundo espía y que por tanto pues está bien, es una posición cínica. Washington Post me parece que es una posición mucho más fuerte de la que a veces se escucha en los países afectados. Periódico que se benefició del espionaje del asunto. Claro. Por cierto, en el Watergate, por supuesto. Su premio más importante lo sacó por el espionaje. Nadie duda y nadie cae en la trampa de pensar que el poder no utiliza recursos que están más allá de las leyes, de las normas, de los principios, de la ética y sobre todo que pueden afectar derechos, Ángel. Ese es el tema. El tema es, llevamos 4 siglos de modernidad tratando de construir derechos que pongan freno al abuso del poder. Que el poder abusa, que el homicidio existe desde el inicio de los tiempos, que el robo existe en la naturaleza humana, por supuesto, pero no por eso lo dejamos de perseguir, no por eso dejamos de crear salvaguardas para evitar justamente el que caiga, en el que el poder abuse y se violen derechos, como en este caso el de la privacidad. Pero ni siquiera me voy a meter por allá a la discusión, que pareciera a veces reducirse entre posiciones de cínicos o ingenuos, indignados y simplemente el que dice así es la vida y si les gusta bien. Y todos lo hacen, ¿no? También, porque así dijo Estados Unidos. Hay un ángulo que me parece que es el importante en esta discusión y es qué costo paga Estados Unidos, el gobierno de Obama, cuando se sabe que está generando esta clase de prácticas con sus propios aliados. ¿Qué costo? ¿Cómo afecta, por ejemplo, la cooperación? Pepe. Alemania reaccionó y canceló un acuerdo comercial con Estados Unidos en represalia por el tema. Francia y Gran Bretaña salen y dicen aguas, porque lo que necesitamos es construir unas nuevas reglas para la cooperación. A ver, ahí te va un costo. Ahí te va un costo, yo creo que mayor. Estados Unidos amenazó a Siria con bombardearlo e inmediatamente el aislamiento en el que está quedando Estados Unidos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está la intervención en Siria? Quedó borrado. Efectivo. ¿No? Entre la intervención de los rusos, de los iraníes, de otros países, la diplomacia estadounidense quedó borrada. Yo creo que ese es un costo que está pagando Estados Unidos, pero no por una actitud muy prepotente. Está alineando en su contra. No, pero es parte, Ángel. No, claro que es parte. Está alineando en su contra a sus propios aliados. Sí, así es. Eso es lo que hace que quede aislado, efectivamente. A ver, José Luis. José Luis, después Paco y después Ángel. Yo diría, no perdamos de vista que sin duda para los Estados Unidos esto es una crisis mayúscula, pero desde mi punto de vista no tanto por qué cara les pongan sus aliados o los otros países, porque al final se van a volver a tener que sentar a la mesa a negociar con ellos porque son quienes reparten las barajas en prácticamente todas las cuestiones importantes, sobre todo económicas. Pero me parece que donde está la crisis es una crisis más en el sistema de inteligencia norteamericano que ha quedado desnudo. Y ha quedado desnudo, ¿por qué? Porque nunca había pasado en la historia algo así de grave, de un exagente que se llevara tanta información y que la empezara digamos, a ser tan amenazante para la superpotencia. Creo que en ese sentido los norteamericanos sí hay una crisis interna muy fuerte que es la que se refiere a sus procesos, lo que decía Ángel, de selección, y a diferencia de nosotros, ellos sí tienen procesos de salida. Cuando un exagente sale, tiene reglas, puede ir a la cárcel por filtrar cualquier cosa que en México no. Aquí tenemos al señor Cárdenas Palomino, al señor García Luna, pues haciendo lo mismo. Como pericos. Y trabajando para las empresas privadas. Exacto, ¿no? Hacen lo mismo, ¿no? Aprovechándose de toda esta información que obtuvieron, ¿no? Y no pasa nada. Creo que esa es la primera lección, cómo aún allá habiendo todas estas reglas y estas estructuras de orden, de pronto se les puede salir. Ahora, la otra cuestión que yo quiero señalar es,
de una investigación como están ahorita pidiendo todos los países y en México no se podía quedar atrás, como México se va a quedar atrás en cualquier cosa que oiga que dicen al lado. Pero, ¿qué queremos obtener de una investigación? O sea, ¿qué es lo que espera el señor presidente? Que le diga, sí, usted sí lo espiaron. Política. Sí lo espiaron, sí lo espiaron o no lo... Sí, pues le van a decir que sí lo espiaron. Ahora, ¿qué haces tú con esa información? ¿Para qué te sirve esa información? Decir, sí lo espiaron para esto. Ah, bueno. ¿Se dirá en lo interno? Yo lo pregunto, es decir... Claro que no, pues es decir, los Estados Unidos... A Merkel le dijeron, no, claro que no te espiamos. Han sido... Pero en corto se dirá, pues sí te espiamos, pero han sido sumamente cínicos. Yo creo que nunca lo van a admitir, pero... entonces, a ver, yo lo que digo es, ¿para qué te puede servir esta crisis pensando en que tenemos un gobierno estratégico que dice cómo aprovechamos algo? Porque de que nos espiaron ya nos espiaron y lo hecho está. Pues evidentemente para generar, para obtener algo a cambio, para obtener algún tipo de arreglo para otros temas, no para pedirles que nos dejen de espiar porque te van a decir que sí y lo van a seguir haciendo. José Luis, que el gobierno piense, que este gobierno piense en esos términos. Acabamos de ver cómo le perdonaron a Cuba una gran parte de la deuda de Bancomex. Acumulada además en decenios. Y creo que a cambio, según yo, a cambio de nada. ¿no? Pero es a lo que voy, Pascal. Lo menos que puedes hacer, que me parece el peor de los escenarios, el otro día se le decía a una persona en la Cancillería, es que salga alguien con esa cara de buena gente, y mira que tengo el mayor respeto por él, como es el canciller, leyendo, a condenar enérgicamente en un tono tan tierno, ¿no? Sí. Que dices, bueno, ¿a quién quiso? Sí. O sea, es un flaco favor que nos estamos haciendo. Yo creo que estamos hablando de un estilo. Es un estilo, pero ahora sí que la forma es fondo. Y entonces, si lo vas a decir así de tibio, así de... Mejor de lo que hizo Calderón, José Luis. Calderón ni siquiera institucional salió con un berrinche y sacó al... Pero Calderón, Calderón no es el gobierno. No, el problema es que nadie le ha dicho que él ya no pertenece al Estado mexicano. Al embajador lo sacó porque se estaba acostando con la esposa de su amigo. No lo sacó por espionaje, perdón, es que salió por colaboradores. O sea, que no vengan a contar que fue por Wikileaks, le importa un bledo si Calderón lo sabía. De un político exactamente, entonces perdón, entonces no vengan a decirme que eso fue por el espionaje, también los costos, ¿no? Bueno, coincidió, o sea, al menos coincidió. O sea, yo no sabía la historia personal, pero sí sabía que el producto del espionaje. Como quien dice, Pepe, hay cosas que sí calientan, ¿no? El espionaje no le importó tanto, pero que se agarrara a la esposa de uno de sus colaboradores más cercanos, eso sí le dolió muchísimo, Eso es otro acto de hipocresía. A ver, la respuesta visceral de Calderón. Sí. Paco y después Ángel. Aquí varias cosas. Yo también me pregunto cómo se imagina el pueblo mexicano que debemos de reaccionar ante esto y los propios analistas. Yo sí se los pregunto, ¿no? Mandamos 2 fragatas, portaaviones, de los chicos, pero de los chicos. Chalupas, dije yo. ¿Qué mandamos o nos enojamos? ¿Cómo tendría que ser la respuesta? Una respuesta muy al estilo de Angela Merkel, que voy a cancelar un acuerdo comercial. Yo no sé si cancelando un acuerdo comercial, ¿qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente, si yo voy a fabricar lo que sea y tengo un acuerdo comercial. Entonces, ¿qué tendría México? Yo creo que México tiene que tener una postura firme y de verdad seguir adelante, porque esto a mí me parece que es un acto de lo más hipócrita del mundo, y lo reitero. No, o sea, si te espían, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el para qué? Para la toma de decisiones. Es evidente, para saber este señor con quién está hablando, para ver si está él hablando con los narcotraficantes o no, y está haciendo verdaderamente qué es lo que está haciendo la toma de decisiones. Yo creo que Angela Merkel no se debe haber ofendido porque le vieron en qué nivel de Candy Crush está, o si le robaron una vida, ¿no? O sea, realmente el asunto es otro, es la toma de decisiones, que tú tienes un paso adelante. Se podrán enojar. ¿Tú crees que el acuerdo comercial, sí, ahorita no lo firmamos, pero en 4 días lo estás firmando, porque si yo fabrico lo que sea, se lo quiero vender al mercado más grande del mundo? Ya te lo van a comprar. Claro. ¿Y cómo reaccionamos? Yo sí se los pregunto a todos, o sea, ¿cuál sería la forma de reaccionar? A ver. Bueno, tenemos que hacer un corte y regresamos con Ángel Verdugo. No se vaya, esto va a seguir en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Ángel Verdugo. En el entrecorte o fuera del aire le decía yo a Pepe que una de las ventajas no solo de leer a Maquiavelo, sino de estudiar a Maquiavelo, es entender que el cinismo es una parte consustancial del ejercicio del poder. Todo buen político debe de ser
cínico. Todo buen político debe ser cínico. De tal manera que cuando tú me acusas de cínico, debo agradecerlo, porque eso significa que reconoces en mí. Tú no eres político, tú eres ¿Quién sabe? un cuestionador de los políticos. Tú eres un cínico. Tú no eres un ¿Sabes? Eres un cuestionador. cínico. Tú lo tienes que defender. Vayamos a lo serio, si es que hay algo serio en este asunto. Una de las cosas que yo veo, porque dicen, ¿quién va a ganar aquí esta indignación? Yo creo que sí hay un objetivo claro de parte de Presidencia de la República en estar haciendo este escándalo, estos fuegos de artificio. Yo creo que esta semana vimos ya el principio de la madeja, con señalar a un funcionario de presidencia, que incluso en Excelsior tú mencionaste ahí sus antecedentes, el señor, no sé si se Jorge Árciga, efectivamente, Árciga. Entonces, de alguna, que era el responsable, perdón, déjame decirlo, el responsable de la red de internet de la presidencia. Entonces, cuando enfocan hacia él algún intento de investigación, porque todo parece indicar que, como decían antes, lo van a jalar, así era el término jurídico que se utilizaba antes, vamos a jalarlo para que venga y hable. Yo creo que el mensaje para algunos seguidores de los tres chiflados es claro. Esa es la impresión que yo tengo. A los políticos mexicanos, entre más encumbrados estén de cualquier partido, sus relaciones de confianza y de confidencias con el embajador norteamericano es mucho más intensa. Aquel que no se eche un cafecito, unas galletitas Oreo, ahí no existe en el mundo político. Entonces, yo creo que todos los políticos mexicanos de cierto nivel conviven en un plano de colaboración, etcétera. Entonces, esto forma parte, repito, de un ejercicio de fuegos de artificio. El problema aquí, ¿cuál sería? ¿Les va a salir? Es decir, ¿esto va a redituarles en la aprobación de las reformas que están ahorita cocinándose en el Senado y las que vienen? Esa sería la pregunta. El hecho de que hayan llegado a este punto de señalar a alguien como una persona, no sé, de tercero o cuarto nivel, eso quiere decir que no están muy seguros de tener éxito, pero bueno, ya se verá qué es lo que obtienen. Termino diciendo lo siguiente. Creo que el país tiene problemas mucho más profundos y graves ahorita y en los próximos 10, 15 años que esto que ha generado, parece carnaval esto. Al grado tal de que te espiaron, Martín, no, pues no eres nadie. Es decir, somos propensos a la chacota, o sea, todo lo trivializamos, porque ahorita hablan el cosa. Yo les digo, no me puedo meter a la psique del general, pero él había mantenido un prudente silencio, un prudente e inteligente silencio, porque el ejército es una de las entidades que espía en este país, y yo diría, qué bueno que lo haga. Y que mejor lo hace. Y que mejor lo hace. Sí. Ahora, ustedes hablan es que en Estados Unidos esto... Si ustedes conocen y tú conoces bien Estados Unidos, Pascal, no solo por razones familiares, sino profesionales, estarás de acuerdo conmigo en que el amplio espectro político norteamericano, es decir, los millones y millones de norteamericanos aislacionistas que ven a su país amenazado por el resto del mundo, esos no ven mal que el aparato político-militar de los Estados Unidos espíe al resto del mundo. De tal manera que aquí estamos haciendo un escándalo, que si el Washington Post, y como señaló Paco, si hay una entidad periodística que le redituó cientos de millones de dólares en utilidades y a sus dos reporteros, es el Washington Post. De tal manera, pues, que se convierte también este tipo de notas en una mercancía que se vende, se magnifica, se le pinta de amarillo. Pero repito, el ciudadano norteamericano común y corriente está confiando hoy más en Obama, porque al final de cuentas está haciendo lo que se espera de un presidente de los Estados Unidos frente a lo que millones de norteamericanos consideran
fuera de sus fronteras como una amenaza. A ver, aquí estamos, entre otras cosas, para contrastar las cosas, las posiciones, para echarle luz a las contradicciones. Yo voy a poner una en la mesa desde el punto de vista de la política estadounidense. Un presidente de Estados Unidos se fue a prisión por espiar al otro partido. Bueno, perdón, no se fue a prisión. No. Renunció a su cargo. ¿Renunció? Iba rumbo a la prisión, pero renunció a su cargo Pero por espionaje interno, Así es. no internacional. Bueno, y otro dato es que hay 5 cubanos que están detenidos en Estados Unidos por espionaje. Así es. Entonces, lo pongo como pregunta. No será, la ética selectiva. no es una muestra de hipocresía estadounidense espiar al vecino por y supuesto. considerar que, bueno, por lo menos una buena parte del establishment político de Estados Unidos considera a Richard Nixon como un hombre detestable por haber espiado y por haber mentido. Y a ver, Luis. yo creo, Pascal, que parte del chiste de gobernar una nación que evidentemente tiene un aparato de inteligencia es saber controlar ese aparato, porque el espía oficial es como ¿cómo se llama? El escorpión o el... es decir, tú no le puedes pedir que no te... Es su naturaleza. Es su naturaleza. Sí, solo puedes decir que solo pique a algunos y que a otros no. Él va a espiar, o sea, su naturaleza es esa. Eso vive. Entonces tú lo que tienes que tener es un gobierno interno dentro de los aparatos de inteligencia que controlen y que cuando hay riesgos, y en México estamos, yo creo que en esa situación, es cuando los aparatos de inteligencia andan sueltos, cuando no se sienten gobernados, porque ahí es donde empiezan todo el no, sistema, y porque es lo único que saben hacer estas personas. Es decir, ahora, aquí hay una cosa que me parece que es... esto, digamos, ya es una cuestión muy fáctica, pero es una cuestión previa. Ustedes se acordarán cuando llega el presidente Obama al poder, ¿cuál era el tema en torno a su BlackBerry? Que era, se lo quitaron. No se lo quitaron porque él decía, no lo voy a dejar de Le usar. dieron un tipo de BlackBerry especial. Tuvieron que crear una réplica del el centro de operaciones de BlackBerry solo para el presidente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de lo vulnerables que eran las comunicaciones y era el aparato más seguro en ese entonces. ¿Por qué eran vulnerables? Porque en Canadá, donde estaba el centro de comunicación, los canadienses se enteraban de todo lo que decía el presidente o cualquier otra persona. En México se robaron unos BlackBerrys en una cumbre, ¿no? Claro. Ahora, después de eso, ¿qué pasa? Con el paso de los meses, los norteamericanos se hacen del poder de esa compañía para evidentemente tener ese control. ¿Qué pasaba en México el sexenio pasado? Si alguien llegó a estar en una reunión con el presidente de la República, con el presidente Calderón, era un presidente que no le gustaba usar la línea roja porque no le gustaba hablar por teléfono. Estaba todo el tiempo con su BlackBerry. Entonces, ¿y sigue? ¿De qué nos sentimos? ¿De qué nos sentimos sorprendidos de que al señor cuando lo espiaron? Y déjenme decirles, ir un poquito más allá. Hoy en día ni siquiera se necesita colgar del teléfono, hombre, hay sistemas satelitales que detectan voces, detectan nuestro tono de voz y desde las alturas nos pueden estar extrayendo las conversaciones que estamos haciendo. Entonces ya la tecnología ya nos superó. Ahora creo que lo que sigue son las reglas que tenemos que hacer para... Yo creo que ese es un punto... Es lo que está viendo Francia y Alemania, pero yo quiero reaccionar a esa pregunta a la que hizo Pascal. A ver, adelante. Evidentemente estamos en el viejo dilema del doble rasero que aplica Estados Unidos dentro y fuera de su territorio. Hacia adentro, una democracia legítima que se asienta en derechos y no puede permitir, más allá del cinismo, violarlos y abusar y transgredirlos. Y uno de ellos es el derecho a la privacidad, por eso se fue los dos casos que pusiste, el candidato y el otro. Hacia afuera, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Cree que puede actuar independientemente de las reglas de convivencia internas que dice... Y hoy sí, eso le está costando. Está clarísimo, le está costando. Ahora, creo que también desde nuestro punto de vista, que es la pregunta que ha flotado en la mesa, ¿qué debe hacer México y cómo nos afecta? Yo creo que sí tenemos que preguntarnos cómo la intervención de agentes, el de espionaje, información, etcétera, en territorio mexicano, por ejemplo, en los 80s, tuvo que ver en los 90s con el desarrollo del narcotráfico. En los 80s que hubo actividad importante, el caso Camarena, que permitieron la salida de drogas hacia Estados Unidos y la venta de armas a Nicaragua, cómo después esos aparatos que tuvieron control sobre el territorio mexicano y manejaron o tuvieron que ver con la expansión del narcotráfico, permiten que se desarrolle luego. Cómo hoy esta clase de cosas, más allá de que sea un mensaje para tal o cual senador mexicano, como decía Ángel,
cómo hoy el resentir la confianza y la interlocución con el gobierno mexicano o que la relación bilateral se vaya hacia esta clase de temas de espionaje, de seguridad, puede afectar el desarrollo de la relación en los próximos años, que tendría que ir por otro lado distinto y, como ha dicho incluso el propio canciller, salir del tema de seguridad como el único que domina la relación. Sí tiene impacto, y el impacto es el perfil que va dando a la relación entre dos países que son socios y comparten 3,000 kilómetros. Humberto. Yo nada más quiero destacar que es inadmisible la actitud esta teatral de Felipe Calderón, porque él a lo largo de su sexenio autorizó de manera expresa el espionaje en México. Complicado, sí, además no es algo secreto. Y por otra parte también creo que en este asunto del espionaje, un Estado que se respete debe tener varios órganos de espionaje, porque si le confía todo a uno solo, entonces el que tiene el poder político se va a ver sometido por ese aparato de espionaje único. En cambio, cuando son varios, unos se espían a los otros y me parece que es mucho más sano para el Estado, para la salud del Estado como conjunto de instituciones. Hay una frase del filósofo Sea, no Leopoldo Sea, sino Francisco Sea, que ha dicho, fíjate, sobrino, sus obras nieto de aquel. escogidas, ahí está, lo tendrían agarrado de los cataplines. Es correcto. Cataplines, ese es un término. Es la frase. Oye, una palabra filosófico. súper castiza además. Oye, sí. Bueno, el asunto pues es ese. El Estado mexicano no puede pasarse de ingenuidad, ahí sí estoy de acuerdo. Y me parece que, como en política la forma es fondo, el Estado mexicano tiene la obligación de salir y gritar y hacer todo lo necesario para que se note que está protestando. Ya sabemos que se da por hecho el espionaje. Lo que no se puede dar por hecho es que se descubra, que se haga público y aceptarlo. Y eso ya le pasó a quienes mandan en este país en junio. Es el derecho No hace al tanto pataleo, tiempo. dirías tú. Pero es forma parte Del ejercicio de tu poder. del ritual político. Pero ¿cuál sería el límite? O sea, yo me pregunto, ¿cuál es el límite al espionaje? O sea, el primer límite es que yo creo que técnico. no pase sobre mí y además se aplauda. Aunque es muy difícil, no sé si habrán consultado a los especialistas que hay en la UNAM y el Poli, aunque es muy difícil, se pueden encriptar las comunicaciones. Sí, claro. Y si no hacemos ni siquiera el esfuerzo por encriptar las comunicaciones en las áreas sensibles del Estado, pues creo que va a ser un poco... va a ser obvio que nos van a seguir espiando, ¿no? Ahora, otra cosa creo ahí que es importante. Hay dos personas que han ubicado el tema en su justa dimensión. Uno es alguien que no es de su devoción, que es el presidente Fox, que ya dijo lo que tenía que decir, pero la parte seria es la del embajador Wayne. Él en la asistencia a Cámara de Diputados, cuando se instaló el Grupo de Amistad México-Estados Unidos, dijo él, hay muchos alegatos mediáticos. Así lo dijo, con esas palabras. Y vamos a responder por los canales diplomáticos. Claro. Period. Y una sola respuesta. No a cada uno, lo dijo también. Así es. Punto. Es decir, al final de cuentas, ¿qué quiere decir eso? Señores, estos son fuegos de artificio, son los medios. Eso no. En las relaciones entre estados hay un canal que es el establecido, que es el canal diplomático. Que incluso ya debe de haber respondido. Por supuesto, hombre. Yo no creo yo no creo que pueda haber una legalización, normatividad, establecer reglas, no lo creo, porque es una actividad subrepticia, es una actividad que se hace en la fontanería de la política, y hay fontaneros que se dedican a eso, y no lo puedes legalizar porque entonces pierde chiste y se pierde el efecto. O sea, tú no puedes decirle a un alacrán, vas a picar, pero a él no lo piques y a él sí, y con él sé venenoso y con él no. Finalmente los alacranes viven en la parte soterrada de las casas y salen a picar a la gente cuando la gente se descuida.
no puedes normar la actividad de un aparato de espionaje. A ver, y perdón, yo coincido con Humberto, es decir, pero también creo que una cosa es la forma y lo que hay que decir, y también una parte es circo al pueblo para que la gente diga el gobierno nos defiende, pero otra también es que le tienes que dar una salida digna, porque no puedes tener en el suelo a una superpotencia así por un tema así. Y ahí voy a un aspecto bien importante. El sexenio pasado había un entreguismo de funcionarios de primer nivel cruzándose en las puertas de Washington de las agencias para dar información, para yo tengo esto. Entonces, ¿ustedes creen que los americanos no tienen eso acreditado? Que no tienen cuándo entró el señor subsecretario tal, qué fue lo que fue a presentar. ¿Y quién es más servil? Claro, tampoco acabemos haciendo el ridículo con esta indignación que tanto nos genera, y después nos saquen pues los trapitos y vean que ni somos tan soberanos ni somos tan que le quiten la éticos. Claro. A ver, Pepe, para irnos. No, yo ahí coincido también con Humberto. Creo que el primer límite es no pueden pasar sobre ti y tú además ni siquiera reaccionar, ¿no? Me parece que es evidente. Creo que además sí tienes que tratar de poner ciertos límites, Martín, porque si no, eso va condicionando la forma de interlocución y el grado de confianza o no. Pero para tú pon poder los límites. tratar. El asunto es que el otro los respeta. Claro, ¿De qué te sirve poner límites? La fuerza. Si no los pones es peor, ¿eh? Así es, de acuerdo, Y pero se son peor. límites No pasa. en la formalidad. Sigue siendo peor, Humberto. Ojo, están pasando cosas. Hay gente como Snowden y hay medios que hoy permiten filtraciones que a lo mejor antes no las había. Y ¿saben qué? Eso, ahí coincido con Pascal, hay costos. Estados Unidos está pagando un costo y nosotros tendremos que aprovecharlo. Muy bien, así terminamos otra emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Yo soy Pascal Beltrán del Río y lo espero la próxima semana aquí por Cadena 3 y Excelsior Televisión a las 11 de la noche con otro Círculo de Ideas. Hasta entonces. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.